El día de hoy vamos a estar viendo el teórico correspondiente al sistema cardiovascular. Y para la gente del Zoom, me presento. Yo soy Diego Alejandro Almanzavilla, soy docente grado 2 del área de histología acá en el CENUR y estoy asociado también a la unidad de genómica y bioinformática del Departamento de Ciencias Biológicas. Y bueno, para empezar con esta clase, eh, el sistema cardiovascular, ¿no? Básicamente va a ser este sistema que va a bombear la sangre a través del corazón hacia los tejidos a partir de todo el sistema circulatorio, ¿no? Del sistema arteriovenoso y de regreso hacia el corazón, manteniendo ese flujo de componente celular que hay en la sangre, de nutrientes, de desechos metabólicos y demás, ¿cierto? Y a grandes rasgos, si vemos este esquema, vamos a tener dos grandes circuitos, un circuito sistémico y un circuito pulmonar, que acá lo vemos como un sistema que permite identificarlo más fácil, donde vemos algunas características. Y para empezar, digamos, para entender ese circuito, la sangre saldría del ventrículo izquierdo, ¿no? Por el sistema arterial y llegaría, digamos, se distribuiría alrededor de todo el cuerpo en este circuito sistémico que se habla que es de presión alta en comparación al circuito pulmonar, ya que entendemos obviamente que el ventrículo izquierdo necesita hacer mucha más fuerza para poder distribuir la sangre. Luego regresa al corazón a través del sistema venoso por las venas cavas en la aurícula derecha y vuelve y se bombea hacia los pulmones por el ventrículo derecho, entrando a este circuito pulmonar para regresar al corazón, ¿no? A partir de las venas pulmonares. Y acá, algo que ustedes ya supongo que saben, ¿no? Y es como romper con esa idea que nos en la escuela y en el liceo, la sangre arterial, la sangre venosa, arteria es lo que lleva la sangre del corazón hacia afuera, ¿no? Por eso la arteria eh, pulmonar, ¿no? Llevaría esa sangre venosa, digamos, pero es arteria. Eh, y bueno, acá en este esquema ya, digamos, esquema del corazón, podemos identificar algunas características, ¿no? Cómo van a ser las paredes del corazón, donde evidentemente el ventrículo izquierdo, debido a esa presión que necesita hacer mayor al ventrículo derecho, va a tener una pared más gruesa, que ya vamos a ver a qué componente pertenece esto. Y bueno, también vamos a tener, ¿no? Que el corazón va a tener sus ventrículos, izquierdo y derecho, las aurículas también, y bueno, una serie de válvulas que ya vamos a ver. En este otro esquema del corazón, vamos a ver los componentes, digamos, de tejido que lo conforman, y el principal componente del corazón es el músculo cardíaco, ¿sí? Pero también vamos a tener una serie de anillos fibrosos, cuatro anillos fibrosos, que van a estar compuestos de tejido conectivo denso y regular, sobre los cuales se van a anclar las válvulas cardíacas, las atrioventriculares y las semilunares, la aórtica y la pulmonar, ¿sí? Eh, y estas válvulas, como ya supongo saben ustedes de sus cursos de anatomía y de cardiología, supongo, lo que evitan es ese flujo retrógrado de la sangre, ¿no? Una vez que salga, no regrese al corazón y llevarlo en un solo sentido. También vamos a identificar unos tabiques interventriculares y intraauriculares que van a tener un músculo cardíaco, una porción membranosa y van a estar revestidos de endocardio, que ya lo vemos ahora adelante. También el corazón tiene un sistema de conducción, ¿cierto? Que son estas células modificadas que generan ese impulso eléctrico que va a llevar a que se dé todo el estímulo de la contracción coordinada y eventualmente pues el bombeo de la sangre, ¿no? Que bueno, eh, lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a volver sobre este esquema. Y también tenemos que el corazón va a tener vasos coronarios, ¿cierto? Un componente que vamos a ver acá, que está compuesto por dos arterias que se originan en la base de la aorta cuando sale, luego de la válvula aórtica, y van a circundar el corazón. Esas dos arterias van a ser izquierda y derecha, arteria coronaria, y se van a ir ramificando hacia el vértice, ¿sí? Surgen en la base y se ramifican hacia el vértice. Y luego dos venas coronarias también que van a desembocar hacia el seno coronario que drena en la aurícula derecha del corazón. Entonces, bueno, si nosotros cerramos el corazón y hacemos una ventana, digamos, podemos observar que tiene una pared compuesta por esos tres elementos que ya vamos a ver.
que serían de adentro hacia afuera, el endocardio, el miocardio y el epicardio. Y el epicardio correspondería a la hoja visceral de la serosa pericárdica, ¿sí? Que es el pericardio, entonces tendría una hoja parietal, una hoja visceral y una potencial cavidad pericárdica que puede tener de 15 a 50 mililitros de contenido de líquido pericárdico, ¿no? Un líquido seroso. Y comenzando por la capa más externa del corazón, de la pared del corazón, que sería el epicardio, esta va a estar compuesta, va a estar formada por un mesotelio, ¿sí? Que se llama epitelio simple plano, y una capa submesotelial, donde vamos a encontrar tejido conjuntivo con vasos, nervios y tejido adiposo. En el esquema de acá arriba, que es un corte en HIE, de un preparado que está en el microscopio virtual y que vamos a trabajar en los teóricos, que acá en la proyección se ve algo pálido. Acá los de Zoom pueden ver bien donde voy pasando el puntero, que tendríamos el mesotelio y por debajo esa capa de tejido conjuntivo. Y en este otro esquema que tiene es un preparado con la adquisición ticromicra de Mason-Werner, las flechas estarían señalando los núcleos del mesotelio, veríamos una capa de fibras de colágeno compactas y acá podremos identificar adipocitos, ¿no? Tejido adiposo. Entonces, en este otro preparado, que es el Histology Guide, si nosotros intentamos identificar esas estructuras, hacia acá tendríamos la parte interna del corazón, hacia acá la capa externa, ¿no? Y, por ejemplo, si nos ubicamos en esta zona mayor aumento, podemos identificar las mismas estructuras, ¿no? El mesotelio, esa capa compacta de fibras de colágeno y bastante tejido adiposo, que va a cambiar según la región donde estemos y según la edad de la persona, ¿no? Acá, en esta otra región, podemos identificar algunos pequeños vasos, que la idea es que al final de la clase y en los prácticos ya sepan diferenciarlo, pero lo vamos a desarrollar más adelante. Y si nos fijamos, por acá hay algunas estructuras que en esta región se ven mejor, que corresponderían a cortes de nervios, ¿no? De fibras nerviosas. Entonces ahí están representados los elementos que podemos identificar. Como siempre, y como siempre decimos acá, la idea es cuando estén con los preparados, lo recorran porque no todo está en la misma zona, ¿no? Tomarse el tiempo de recorrer con calma los preparados. Siguiendo con la siguiente capa de la pared y la más abundante, tendríamos el miocardio, que está compuesto principalmente por tejido muscular estriado cardíaco, que nosotros lo vamos a poder identificar en la microscopía óptica, en esta división de DHE, por varias características. Primero, vamos a ver un núcleo central, va a ser una fibra que está compuesta por muchas células que están unidas extremo a extremo, y en esas uniones extremo a extremo de la célula vamos a observar estas líneas que se llaman discos intercalares, ¿sí? Eh, y también vamos a poder identificar que estas fibras suelen ser ramificadas. ¿Qué quiere decir eso? Que una célula, como vemos acá, que sería aparentemente bien delimitada, puede contactar, por ejemplo, acá, vemos que está el núcleo, un extremo, y pareciera que acá sigue una parte de la fibra y por acá se desprende hacia otra. Eso es porque en ese extremo está contactando con más de una célula. Y tenemos la característica de las fibras ramificadas que acá en esta imagen de micrografía electrónica de barrido, podríamos ver aquí hacia la parte superior un poco esa característica de ramificación de la fibra. Y esas fibras musculares cardíacas van a estar recubiertas por un endomisio, que como vemos en esta imagen, eh, va a tener abundantes capilares. Por acá se ven algunos glóbulos rojos, bueno, eh, que va a ser lo que se va a encargar de nutrir ese tejido. Y hablando de la célula, de la unidad funcional de ese tejido, tendríamos los cardiomiocitos, y vamos a tener, que no lo dije antes, en el miocardio, dos tipos de miocardio: un miocardio inespecífico o de contracción, y otro específico o de conducción, que lo vamos a ver más adelante. Hablando en general de los cardiomiocitos, van a ser células de aproximadamente 15 micras de diámetro y 80 micras de longitud, eh, que puede variar según el momento de la contracción que se encuentre el corazón. Y como les decía, van a tener un núcleo central, y esas miofibrillas van en un momento a separarse para rodear el núcleo, formando una región que se denomina región yuxtanuclear, en la cual va a haber abundantes organelas, va a haber abundantes mitocondrias,
también vamos a encontrar el aparato de Golgi, gránulos de lipofucina y glucógeno, y en el caso de las aurículas, los cardiomicitos que están a nivel auricular, van a tener gránulos auriculares de factor natriurético auricular y factor natriurético cerebral, ANF y BNF, que van a ser hormonas diuréticas que van a afectar la excreción urinaria de sodio, inhibir la secreción de renina en el riñón y de aldosterona en la glándula suprarrenal. Pero no solo vamos a encontrar mitocondrias en esa región yuxtanuclear, sino que las vamos a encontrar en general a lo largo de toda la célula, ¿no? Y si comparamos estos dos esquemas de lo que veían en el curso pasado de UC8, ¿no? De cirugía general, de cómo era una fibra muscular esquelético estriada y una fibra muscular cardíaca, vemos algunas diferencias evidentes. En el músculo esquelético tendríamos los núcleos a la periferia, más de un núcleo. Acá vemos que tenemos un único núcleo central. Vemos también que los túbulos T, acá los muestran de mayor tamaño y que en comparación a estos. Y vemos también que no tenemos esta estructura que se formaba del retículo sarcoplásmico, que se dilataba hacia el túbulo T formando la cisterna terminal, sino que acá tendríamos una especie de red anastomosada que se denomina diada, ¿sí? Donde estaría eh, uniéndose ese retículo con el túbulo T. Adicionalmente, si vemos acá entre las características que hay en el diagrama, vemos que el túbulo T se encuentra sobre la línea Z, a diferencia de la célula muscular esquelética, ¿no? De la fibra muscular esquelética. Y para entrar un poco en las características de esos discos intercalares que hay en la unión célula-célula, van a tener dos componentes, ¿sí? Un componente transversal, que es lo que nosotros vemos a microscopía óptica, esas líneas, digamos, que van a delimitar la célula, pero también un componente lateral. Y acá en este esquema podemos identificar el principal componente transversal, correspondería a la fascia adherente o mácula adherente, y el principal componente lateral a las uniones comunicantes, eh, entendido las uniones comunicantes. Y también tendríamos, tanto en el componente transversal como lateral, los desmosomas, esa mácula adherente. Pero aquí, claro, fascia adherente, así fascia adherente y mácula adherente. En este esquema lo podemos observar mejor. Esto correspondería al componente transversal, que lo podemos identificar que va como con tracitos, un recorrido un poco tortuoso, pero que se identifican bien los dos ángulos, y el componente lateral. Y acá pues lo que tendríamos sería esos componentes de mácula adherente, acá de fascia adherente, de uniones comunicantes, y básicamente el componente transversal lo que va a permitir es como generar esa fibra funcional que esté unida extremo a extremo, y el componente lateral lo que va a favorecer es la comunicación de macromoléculas entre las células para formar ese sinsitio en la fibra cardíaca. Y ya hablando un poco del miocardio específico, son células miocárdicas especificadas, ¿no? Sí, especializadas, que denominamos también células de Purkinje, que si vemos en comparación con este esquema que está en el ROS, son un poco más grandes que los miocardios inespecíficos. Tienen en esta región un citoplasma pálido, ya que ahí en esa región que se queda entre el núcleo y las miofibrillas hay gran cantidad de glucógeno y se suele ver, digamos, un poco pálido, y en general carecen de túbulos T. Y estas células van a ser las que se van a encargar de generar y transmitir ese impulso eléctrico que va a llevar a la despolarización y a la contracción. Si nosotros nos damos cuenta, acá en esta región de las ramas de las de His y de las fibras de Purkinje, van a estar asociados más hacia la región interna, ¿no? Hacia la región del endocardio, que es lo que vamos a pasar a continuación. Entonces, el endocardio va a tener también distintos componentes. Un endotelio, que va a ser la superficie, digamos, más interna, y que es un epitelio simple plano, que acá lo podemos identificar tanto en esta imagen, este preparado con HIE, como en este otro que es con tricrómico de Mason, del ventrículo izquierdo, de Mason. Tendríamos tejido conjuntivo subendotelial, y aquí vamos a encontrar ese sistema de conducción que correspondería a estas células que vemos acá asociadas a esa capa subendocárdica, ¿sí?
Y bueno, con esta otra tensión los veríamos de esta forma. Eh, Continuando ya con las válvulas cardíacas, que es el otro, digamos, elemento interno que vamos a poder observar en el corazón. Estas van a tener tres capas que ahí están ordenadas, digamos, digamos, siguiendo el flujo sanguíneo. Porque ven que acá la primera la denominamos ventricular o auricular, ¿sí? Eso va a depender de dónde viene la sangre. Si la sangre está pasando de la aurícula al ventrículo, entonces la primera capa con la que se choca sería con la auricular, y se está pasando de los ventrículos a las arterias, esa primera capa sería la ventricular, que lo que va a favorecer principalmente es el movimiento de la válvula para que se abra, ¿no? Luego tenemos una capa esponjosa que va a estar en el medio, digamos, de esas tres capas, que le va a aportar la flexibilidad y la plasticidad y va a ser mayor a medida que se acerca, digamos, al extremo libre de la válvula, no a la región que está unida al anillo fibroso. Y finalmente, una capa fibrosa que le va a aportar rigidez y resistencia ante el retorno venoso, ¿no? Es la que va a permitir que se cierre. Eh, eh, y esto va a estar conformado por unas células, o sea, en general tejidos esa vascular, que se van a nutrir por difusión, y las células que se van a encargar de mantener ese remodelamiento del tejido y el mantenimiento de la válvula a lo largo de la vida son las células valvulares intersticiales. Entonces acá lo que les decía, siguiendo el flujo de la sangre, si estamos pasando de la aurícula a la ventrícula, tendríamos la capa auricular, la capa esponjosa y la capa fibrosa. Y en este otro preparado que lo vamos a estar trabajando en clase, eh, lo que vamos a ver, esto sería parte del ventrículo izquierdo, esto sería la aorta, y aquí tendríamos un corte de la válvula. Entonces acá, de este lado, que tendríamos el lado ventricular, tendríamos la capa ventricular, en el medio, la capa esponjosa, y entonces en la parte superior, la capa fibrosa. Y vemos estas células que parecen fibroblastos, ¿no? Tienen como una morfología similar a los fibroblastos, pero son originados en las células endoteliales endocardias. Y como les decía, son los que mantienen la expresión génica de la matriz extracelular para mantener la estructura de la válvula. Entonces, bueno, ahí, entonces, digamos aquí a la mitad, digamos, de la clase, y les consulto si tienen alguna pregunta. Bien, bien. Seguimos. Entonces, la segunda parte, como les decía, vamos a ver lo que sería la circulación, ¿no? Siguiendo esa estructura, ¿no? de las arterias, que ya vamos a ver cómo se clasifican, elásticas, musculares, luego las arteriolas, llegando a ese lecho microcirculatorio, pasando por los capilares y retornando a través de las vénulas y las venas, ¿sí? Y primero como una clasificación funcional de los vasos, ¿no? Tenemos que las arterias elásticas, la función que tienen es de conducción, ¿sí? De conducir la sangre que reciben del corazón hacia las estructuras siguientes, ¿no? Que van a ser las arterias musculares, que se van a encargar de distribuirlo alrededor del cuerpo, ¿no? Las arteriolas van a tener una función de resistencia, ya que como vamos a ver más adelante, tienen unos esfínteres precapilares que permiten regular la sangre que llega a los capilares, donde va a suceder principalmente el intercambio, ¿no? De gases a nivel de los capilares. Y luego ya vamos a tener las vénulas, que van a tener también parte de función de intercambio y ya de retorno venoso, y las venas donde también vamos a tener parte del retorno y capacitancia. Entonces, bueno, si nosotros vemos los vasos, podemos identificar tres túnicas diferentes. Una túnica íntima, que va a estar, vamos a sacar el esquema, conformada por un endotelio, su lámina basal, y una capa subendotelial. Luego vamos a tener una túnica media, con células de músculo liso y cantidades variables de elastina, de fibras reticulares y proteoglucanos. Y una túnica adventicia, de tamaño variable, donde vamos a encontrar fibras elásticas, fibras de colágeno, en algunos casos músculo, como vamos a ver más adelante, músculo liso, y también los vasos y los nervios que se van a encargar de regar y de inervar estos vasos para la nutrición de la capa más externa. Eh, Bien, y empezando por la primera capa, la parte más externa que va a ser común en todo el sistema circulatorio,
Tenemos el endotelio, ¿no? Que tiene esta forma poligonal, que podemos ver acá en este diagrama y en esta micrografía electrónica de barrido. Y la función principal, ¿no? Que se le asocia al endotelio es de intercambio de sustancia y gases, pero tiene otro montón de funciones, digamos, que van desde la producción de factores anticoagulantes y antitrombóticos, como la trombomodulina y el factor activador de plasminógeno, que favorece la fibrinólisis. También tenemos que puede regular el flujo sanguíneo a partir de la producción de vasoconstrictores, como la endotelina y la enzima convertidora de angiotensina, y vasodilatadores, como el óxido nítrico y la angiotensinasa, ¿sí? También puede favorecer o estaríamos involucrados en esa respuesta de inflamación y en la respuesta inmune a partir de la producción de interleuquinas, como la interleuquina 1, la 6 y la 8, y de moléculas de adhesión también. Favorecer la proliferación celular a partir de la producción de factor de crecimiento derivado de plaquetas y de factor de crecimiento de fibroblastos. Y puede también favorecer la degradación lipídica a partir de receptores que van a capturar el LDL y se van a encargar de degradarlo, ¿no? Y puede estar también asociado a vasculopatías. Acá les dejo un esquema para que lo miren después con calma, que está en el ROS, donde están un poco esas funciones que les digo, o sea, las propiedades, las funciones asociadas y las moléculas activas que intervienen. Que como les digo, está en el ROS para que lo miren en detalle. Ya entrando a hablar de las arterias, ¿no? Nosotros las vamos a clasificar, digamos, en tres grandes grupos. Vamos a tener las arterias grandes o elásticas, las arterias medianas o musculares y las arterias pequeñas y las arteriolas. Y como les decía, para recordar, ¿no? Que lo vamos a ver en todos los grupos, tanto de venas como de arterias, en principio tenemos tres capas. Una capa íntima, que va a tener ese epitelio, la lámina basal. eh, Podemos llegar a identificar en algunos casos una membrana elástica interna. Luego vamos a tener la tónica media, ¿sí? Que es donde principalmente se va a encontrar el músculo y vamos a encontrar cantidades variables de elastina y de membranas elásticas, una membrana elástica externa y luego la túnica adventicia. Entonces, como ya habrán inferido, evidentemente las arterias grandes van a tener en esa túnica media una mayor cantidad de elastina, ¿no? Comparación de las medianas, donde el componente predominante va a ser lo muscular, y ya en un par de imágenes que vamos a ver adelante, vamos a observar bien esa diferencia. Eh, Acá en este esquema, como que tiene información del diámetro y de la composición de las distintas túnicas, y como les decía, bueno, aquí están ordenados por diámetro, de arteria grande hasta capilar. Vemos que la túnica íntima, por ejemplo, en todos hay endotelio, tejido conjuntivo y músculo liso, salvo en los capilares, que va a ser únicamente endotelio, que vamos a ver más adelante. En las arterias medianas aparece la membrana interna elástica prominente, que no la podemos observar tan fácil en las arterias elásticas. Y en la túnica media observamos que las arterias medianas tienen escaso tejido elástico, ¿no? No quiere decir que no esté, sino que es en menor proporción. Y bueno, ahí para que lo vean después con calma. Pero entrando ya en las arterias elásticas, nosotros lo que vamos a tener como rasgo característico sería esas múltiples capas de laminillas, que pueden ser de 40 a 70 en la aorta de un adulto. Tengo la literatura que consulta. Nos van a decir que de 30 a 80, pero evidentemente es un número bastante grande, ¿no? De capas que vamos a poder observar al microscopio. Va a tener una túnica íntima gruesa y vamos a poder identificar la membrana elástica externa. Acá vemos este esquema donde está ejemplificado y si nos fijamos, más o menos acá donde está el puntero, esta región de acá sería la túnica íntima, que se puede diferenciar de esta sería la túnica íntima, y más o menos de acá hasta acá tendríamos la túnica media, que con esta tinción de resorcina fucsina, lo que vemos la elastina es como ese color más oscuro, que evidentemente va a ser muy abundante. Y ya en esta sección de acá tendríamos la adventicia, ¿no? Como les decía, la Basa Vasorum se va a encargar de nutrir, digamos, sobre todo la parte media externa. La parte interna se va a nutrir por difusión, difusión simple durante la conducción de la sangre. En el caso de las arterias musculares,
vemos que tienen pocas capas de laminillas elásticas y van a tener una túnica íntima más delgada. Si ustedes se fijan acá en el esquema, eh, vamos a observar que no es tan fácil diferenciar esa túnica íntima, ya que el endotelio va a parecer que reposa casi sobre la membrana elástica interna, que sería esta que vemos acá, que en los preparados a microscopio se suele ver como contraída debido a las preparaciones. Pero si ustedes miran a mayor aumento, acá van a poder observar el endotelio, ¿sí? Y bueno, es la lámina basal que forma bien esta túnica íntima. También, como les decía, acá sí vamos a diferenciar esa membrana elástica interna, que es básicamente la primera membrana que va a haber, que va a estar dentro de la túnica íntima, y la membrana elástica externa, que va a estar al final, o sea, la última membrana elástica diferencial. Y estos vasos van a tener una túnica adventicia más gruesa que las arterias elásticas. Acá tenemos dos preparados de tensión triclónica de Cajal gallego con orseína, y pueden ver, si recordamos, esta tinción nos permite ver, teñir el músculo en verde, las fibras de colágeno en azul, y la orseína nos va a permitir teñir esas fibras elásticas con ese color como violáceo, como medio bordeaux. Y acá, evidentemente, tenemos la diferencia entre los dos vasos, ¿no? Vemos que acá hay una cantidad muy marcada de fibras elásticas y vemos la diferencia respecto a las arterias medianas, donde sigue habiendo fibras elásticas, pero en menor proporción, y podemos observar una adventicia más gruesa que en el caso de las elásticas. Esto igual lo vamos a estar trabajando en el práctico de esta semana, y ya van a tener tiempo de revisarlo en detalle. Pasando ya a las arterias pequeñas y las arteriolas, esas entre ellas las vamos a diferenciar por la cantidad de músculo liso que va a haber. En el caso de las arterias pequeñas, vamos a tener hasta 8 capas de músculo liso. Y en el caso de las arteriolas, únicamente vamos a tener una o dos capas, ¿sí? En general van a tener una túnica adventicia que acá parece como mal definida porque no vamos a poder diferenciarla tan fácilmente de ese tejido conjuntivo que va a estar alrededor del vaso en el órgano en el que se encuentra, ¿no? Eh, y como les decía, las arteriolas se van a encargar de controlar ese flujo sanguíneo hacia los capilares, ¿sí? Ya que acá en este puesto de acá estarían los esfínteres, que serán esos engrosamientos de músculo liso. Lo que va a pasar es que si se contraen, va a disminuir la sangre que entra al capilar. Y esto va a tener una función, evidentemente, de acuerdo a los estímulos, ¿no? Si la persona o el animal está haciendo ejercicio, yo necesito que llegue más sangre hacia lo que es músculo esquelético, hacia las extremidades. Entonces va a haber una vasoconstricción a nivel del estómago y de los intestinos, favoreciendo que la sangre llegue hacia la parte muscular y viceversa. Si estamos haciendo digestión, que es un estímulo parasimpático, por ejemplo, va a haber vasoconstricción en los miembros, en las extremidades, para favorecer que la sangre fluya más hacia el intestino y los órganos internos. También vamos a tener unas estructuras que se denominan anastomosis arteriovenosas, donde lo que va a pasar es que la sangre no va a pasar a través de los capilares, sino directamente del sistema arterial al sistema venoso, como para favorecer un poco el flujo de esa sangre. Y esto lo vamos a encontrar a nivel de la piel de los dedos, de la nariz, de los labios y también del tejido eréctil del pene y del clítoris, y tiene funciones de termorregulación y también de respuesta eréctil, ¿no? Facilitando ese flujo sanguíneo. Eh, y ya que entrando un poco en las arteriolas, nosotros acá podemos observar dos cortes, uno transversal, donde podemos observar poco de un par de capas de músculo liso, si lo vemos en detalle, y tenemos otra arteriola que está cortada de forma longitudinal, donde en la pared podemos observar estas células como en forma ovoide, que corresponderían a esos núcleos de las células musculares que la están rodeando, ¿no? Y bueno, acá tenemos una vénula que ya la vamos a ver más adelante, pero vemos, ahí ya empezamos a observar las diferencias, ¿no? Eh, y las flechas acá estarán señalando los núcleos de las células endoteliales. Esto ya correspondería a una micrografía electrónica de transferencia, donde lo que vamos a observar acá en F
van a ser los fibroblastos de la adventicia, este ML van a ser las células del músculo liso, ¿sí? Bueno, los núcleos, aquí tenemos distintas células en la periferia, aquí tenemos una capa, y adentro del endotelio, las flechas lo que nos estarían marcando serían las uniones entre las distintas células endoteliales que van a formar la luz del vaso. Si ustedes se dan cuenta, acá lo que tendríamos en el interior, ¿qué sería? Los eritrocitos, ¿no? Y vemos que hasta este nivel, digamos, hay varios eritrocitos que pueden pasar por la luz del vaso. Si entramos ya a los capilares, lo que van a hacer principalmente son la capa de células endoteliales y la lámina basal, y lo vamos a poder clasificar de tres formas. Pero antes de eso, hablando del diámetro, va a tener un diámetro más o menos de 6 a 12 micras, y no sé si recuerdan el tamaño el diámetro de un eritrocito. 6 a 8 más o menos, de 4 a 8. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí ya, y como lo muestran los esquemas, va a pasar prácticamente un único eritrocito, y en algunos casos va a tener que doblarse un poco, por eso tiene una estructura que es flexible hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, hablando de la clasificación, lo vamos a clasificar como continuos. Ustedes se dan cuenta en el esquema, tendríamos la célula endotelial y una lámina basal continua sin ningún tipo de fenestración, a diferencia de los fenestrados, donde el endotelio, células endoteliales, van a estar fenestradas, pero la lámina basal va a ser continua. Y en el discontinuo, tanto la lámina basal como la célula endotelial va a tener fenestraciones, ¿no? Y este va a ser el capilar más grande de los tres. Los continuos los vamos a encontrar en el tejido conjuntivo del músculo cardíaco, del músculo esquelético, del músculo liso, a nivel de la piel, los pulmones, el sistema nervioso central. Los fenestrados los vamos a encontrar en glándulas endocrinas, y los podemos encontrar en riñones, vesícula biliar, páncreas y tubo digestivo. Y yo les pregunto, ¿qué tienen en común esas regiones? O sea, ¿por qué vamos a encontrar ahí los capilares fenestrados? Claro, porque son regiones precisamente donde está sucediendo sitios de absorción de líquidos o de intercambio de metabolitos, ¿no? Y los últimos, que serían los discontinuos, capilares discontinuos, capilares sinusoidales o sinusoides, se pueden encontrar las tres formas, los vamos a encontrar principalmente en el hígado, el vaso y la médula ósea, ¿sí? Acá tenemos un esquema de un preparado que estuvimos trabajando las clases anteriores, ¿cierto? Y justo alguien acá en los prácticos, que no está acá en el teórico hoy, pero preguntaba por estos huequitos blancos en el preparado, ¿no? Bueno, esos espacios corresponderían a los capilares. Si ustedes los miran en detalle, aquí habría un capilar y vemos una célula endotelial por debajo, ustedes ven acá. Acá también vemos dos células endoteliales, eso es en cortes transversales, ¿no? Y aquí en el proyector se ve un poco pálido, pero por acá y acá vemos como unas regiones que son un poco más pálidas, largas, que correspondería a los cortes longitudinales de esos capilares. Y según la región anatómica, ¿qué tipo de capilares serían? Continuos, sí, claro. Estos serían capilares continuos. Luego tenemos esta otra estructura que la vamos a estar trabajando en la UC12 en detalle, pero que corresponde a los corpúsculos renales, ¿sí? Y acá lo que vamos a tener es una gran red de capilares y otras células como podocitos y células mesangiales. Y si ustedes ven en detalle, acá estas luces, estas regiones blancas corresponderían a la luz de capilares. Y acá esto pareciera ser una célula endotelial, y las otras células que vemos, como les digo, son los podocitos y las células mesangiales. Y que si bien en el proyector no se ve tan bien, todo esto son eritrocitos en esta parte, por donde están sucediendo el intercambio. Y si son corpúsculos renales, ¿qué tipo de capilares estaremos teniendo? Estas. Y finalmente, no sé si reconocen esta estructura, el ovillo hepático, ¿sí? Que también lo vamos a trabajar más en detalle en el próximo curso. Pero si ustedes se dan cuenta, acá en estos espacios blancos, vemos que hay una gran cantidad de eritrocitos,
y estos corresponderían pues, a los sinusoides o sinusoides hepáticos, ¿no? Bien. Y acá en esta micrografía electrónica de transferencia vamos a ver la diferencia entre un capilar continuo y uno fenestrado, donde rasgo característico de los continuos va a ser la gran cantidad de vesículas pinocíticas, ¿sí? Que también van a estar en el fenestrado, pero que son más abundantes en los continuos. Y estas estructuras de acá, estos pliegues, van a corresponder a pliegues de citoplasma en los sitios de unión entre célula y célula. Me olvidé de mencionarles esta célula que vemos afuera, que es el pericito, y vuelvo un poco sobre el esquema, es, son células perivasculares, ¿sí? Que van a estar, que son contráctiles, que van a estar rodeando el capilar y que van a estar dentro de la lámina basal. Si ustedes ven acá el esquema, tendríamos la célula endotelial y aquí, ven que aquí se ve como en un color más lúcido, acá está más pálido, bueno, está mostrando que está dentro de esa lámina basal. Y nada, son contráctiles en función del óxido nítrico y tienen las características de una célula madre mesenquimatosa indiferenciada. Entonces, volviendo acá, vemos, acá muestra parte del citoplasma en pericito. Y en este caso, el capilar fenestrado, tendríamos acá en la lámina basal las flechas, que están en mayor aumento acá, mostrándonos esas fenestraciones en el citoplasma, ¿sí? Vemos que también acá hay algunas vesículas pinocíticas y acá nos señala un pericito donde hay parte del citoplasma y del núcleo en esta región. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿No? Voy a tomar agua. Entonces, ya entrando como tal en la parte de las venas, ¿no? Vamos a tener que, siguiendo ese flujo sanguíneo, primero vamos a tener las vénulas, que son las más pequeñas, y vamos a tener postcapilares y vénulas musculares. Luego las venas pequeñas, las venas medianas, que olvidé mencionarlo, pero al igual que las arterias medianas, son la gran mayoría de las venas arterias que tienen nombre en el cuerpo, ¿sí? Y luego tenemos las venas grandes, que serían la cava superior e inferior y la vena porta, principalmente. En el caso de las venas, las túnicas no están tan bien definidas como veíamos en el sistema, digamos, arterial. Eh, las vamos a observar, sí, más fácilmente en las venas grandes y medianas, pero igual no son tan pronunciadas, ¿no? Y van a tener paredes más finas y una luz mayor, por lo que habitualmente las vamos a encontrar colapsadas. Vamos a observar esa estructura circular que identificamos hasta el nivel de las arteriolas. Eh, Van a contar con válvulas, en el caso de los humanos, sobre todo en las extremidades inferiores, donde tienen que conducir la sangre contra la gravedad, ¿no? Entonces, para evitar ese retorno, van a contar con válvulas que van a ser válvulas semilunares, que van a contar con un núcleo de tejido conjuntivo fino y van a estar recubiertas por células endoteliales, igualmente que como vemos en las válvulas cardíacas. Acá en este esquema, también para que lo revisen luego en detalle, pero vamos a ver cómo a medida que aumenta el diámetro, empiezan a aparecer, por ejemplo, la túnica íntima del tejido conjuntivo, algunas capas de músculo liso, en la túnica media también, vemos cómo empieza a aparecer las fibras de colágeno en las venas medianas, y en la túnica adventicia vamos a observar, en el caso de las venas grandes, fibras elásticas y músculo liso longitudinal, que ya más adelante lo vemos. Y quería también acá mostrarles con este esquema la diferencia entre las vénulas postcapilares y musculares, y es principalmente que las postcapilares van a tener pericitos, esas son las que veíamos antes en los capilares, asociadas, y las musculares, por lo general, no van a tener pericitos asociados, pero sí van a tener una o dos capas de músculo liso, ¿no? Esas son las dos diferencias entre las vénulas postcapilares y musculares. Y hablando precisamente de vénulas y venas pequeñas, van a estar compuestas por un revestimiento endotelial, lámina basal, y como les decía, en las postcapilares vamos a tener pericitos, las musculares no. Las vénulas postcapilares son el sitio de acción de algunos agentes vasoactivos, y si recuerdan, yo les decía que aquí también hay intercambio, no son los capilares, sino a nivel de las vénulas. Bueno, las vénulas van a tener una gran cantidad de receptores de histamina, y esto va a permitir que pasen situaciones como la extravasación y también que suceda la diapédesis, ¿no? Que sería ese paso, esa migración de los linfocitos hacia el tejido, ¿no? Eh,
de los leucocitos, perdón. Y en este esquema, bueno, y también tenemos, ¿no?, las vénulas musculares que van a tener una o dos capas de músculo liso y una túnica adventicia delgada. Y acá en este esquema, pues lo que estamos viendo es precisamente una vénula que pareciera tener una capa de músculo liso, ¿sí? Lo podemos identificar en este preparado que trabajamos en UC8, pero también lo vamos a ver en el próximo curso. Eh, Acá tendríamos un corte que tiene acá en esta región una vénula y acá abajo tenemos una arteriola y podemos empezar a identificarlas. Si se dan cuenta, acá tenemos estas células, ¿no?, que les decía, los núcleos de las células de músculo liso, que van a estar circunferenciales, que la vamos a ver más abundante, y esto, la vénula evidentemente tiene una pared más delgada, lo cual, como les decía también, vamos a ver la diferencia en la luz del vaso. Vemos que la arteriola tiene una luz más homogénea, digamos, en todo su trayecto, a diferencia de la vénula. Eh, y tenemos otro tipo de vénulas, que son las vénulas de endotelio alto, que son un tipo particular, que se denominan así por estas células endoteliales que se ven casi cúbicas, ¿no? Esta sería la luz de esa vénula endotelial y estas las vamos a encontrar principalmente a nivel de los ganglios linfáticos y lo que van a permitir es precisamente ese paso esa migración de los linfocitos desde la sangre hacia los órganos linfáticos. Eh, bueno, aquí en la imagen se ve un linfocito y acá otros linfocitos en la periferia, probablemente linfocitos T. Ya hablando de las venas medianas, como les decía, vamos a tener las válvulas que son más abundantes hacia la región inferior del cuerpo, ¿no? Pues, las células inferiores. Y van a estar formadas por una túnica íntima, nuevamente recuerdo, con células endoteliales y una lámina basal. En este caso podemos llegar a encontrar algunas fibras de músculo liso en la túnica íntima que se van a continuar con las fibras de músculo liso que están en la túnica media, ¿sí? Eh, y ahí vamos a encontrar que es una túnica delgada, la túnica media, que va a tener tanto células de músculo liso circunferenciales como algunas escasas de músculo liso longitudinal. Y una túnica adventicia mucho más gruesa, que va a tener fibras de colágeno y redes de fibras elásticas. Ustedes acá ven, tendríamos esta parte de acá donde está el puntero de túnica íntima, más o menos esta capa de acá de túnica media y una abundante túnica adventicia. Y en el caso de las venas grandes, como les decía, en ese esquema, lo que vamos a tener característico es esa gran cantidad de células de músculo liso longitudinales. Eh, y vamos a tener nuevamente pues, una túnica media delgada. Si observamos acá, donde está el puntero, acá, esto correspondería más o menos a la túnica íntima, esta parte de acá a la túnica media, y acá en la túnica adventicia veríamos esos haces cortados de forma transversal del músculo liso longitudinal, ¿no? Esto corresponde a un preparado de vena porta, ¿sí?, con tensión de H&M. La túnica íntima, obviamente, a más aumento la vamos a poder diferenciar las distintas capas. Y acá en este otro preparado, que es de una vena de la pierna, dice en el sobota, y tendríamos lo mismo. Acá la luz del vaso, acá difícil de diferenciar este aumento, la túnica íntima, más o menos esto sería la túnica media, y en todo esto que es la adventicia vemos cantidades diferentes de músculo liso que en la anterior, pero es evidente, ¿no? Digamos, las dos características. Y ya llegando hacia el final, la última parte que corresponde a vasos linfáticos, estos, a diferencia de lo que veíamos en el sistema arteriovenoso, que conduce hacia los tejidos y desde los tejidos hacia el corazón, es unidireccional, ¿sí? Y lo que van a hacer es transformar un líquido, que se llama linfa, que va a tener un contenido proteico variable según la región donde estemos. En el hígado va a tener mayor cantidad de proteína y, por ejemplo, en el caso del intestino, debido a las grasas absorbidas, tiene un aspecto más lechoso. Va a tener contenido celular de linfocitos T, macrófagos y células dendríticas indiferenciadas también. Y nosotros lo que vamos a observar a nivel de los capilares es que van a ser como los conductos que empiezan ciegos, ¿no? Que se van a ir uniendo en conductos cada vez más grandes, en vasos colectores, hasta llegar al conducto torácico y conducto linfático derecho, que estaría acá en este esquema, que desembocan en
el ángulo venoso izquierdo entre la unión de la vena yugular interna y la subclavia. Estos capilares linfáticos van a ser abundantes, perdón, en el tejido conjuntivo laxo subyacente al epitelio de la piel y de las membranas mucosas y van a ser más permeables que los capilares sanguíneos. Y en las micrografías nos vamos a observar con una estructura que pareciera ser similar a las de las vénulas, ¿sí? Con una capa muy delgada. Aquí observaremos las células endoteliales, pero aquí en el proyector no se ve tan bien como se ve en el zoom, pero en esta región vemos parte de esa linfa y en esta otra imagen es más fácil diferenciarlo. Tenemos dos vasos linfáticos distintos, uno vacío y otro con linfa, pero más o menos es la estructura que veríamos. Eh, y aquí ya llegando al final, tenemos este esquema que luego ven la grabación ahí al final, que se ve mucho mejor, donde esto que está acá rodeado por esta estructura punteada correspondería a un vaso linfático, pues aquí algunos núcleos de esas células endoteliales, acá la arteriola, ¿no? Que la vemos bien redonda, digamos, con las distintas capas de músculo liso, y acá vemos una vénula que tiene una luz más grande, digamos, pero también en comparación a la proporción de sus capas, ¿no? Pero aquí digamos como un ejemplo de si encontramos tres estructuras en ese lecho microcirculatorio, veríamos más o menos así, el vaso linfático un poco más grande que la vénula, también, o sea, muy delgado, y el contenido que veríamos sería esa linfa, ¿no? Y bueno, eso era lo que habíamos preparado para el teórico. No sé si hay preguntas acá, si hay preguntas en el Zoom. En YouTube.